Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con Luis Vicente León. Hay muchos mensajes en el Twitter, ¿verdad? Aquí dice Rafael Quintero, tremendo Luis Vicente, por tu análisis estadístico, todo se cumplió, la probabilidad de que ocurra un evento se cumplió, te dicen por aquí, ¿no? Muchas gracias, muy amable. Ahora, más un tema de probabilidades. Bueno, sí, las encuestas básicamente miden la opinión y luego tienes que entrar a lo que son los errores muestrales y las probabilidades de ocurrencia. Nosotros no estábamos completamente seguros de si la oposición podía o no obtener la mayoría calificada. Sin embargo, por ejemplo, el escenario más probable que entregaba Francisco Rodríguez de Banco of America con Data Sí. Analysis, él sí se casó con un solo Claro, escenario al principio habló de 130, pero luego lo y ajustó, luego me corrigió decía. a 116, pero lo Estuvo muy importante era que acertado. él decía, con este gap que ustedes tienen, es imposible que la oposición no obtenga mayoría calificada. Nosotros éramos un poco más conservadores. Nosotros pensábamos que habían escenarios. La mayoría calificada, si ocurría el gap de la encuesta nacional, estaba garantizada. Pero si, por ejemplo, habían alrededor de 15 estados empatados, no 15 circuitos empatados. Y los circuitos empatados era muy difícil de proyectar, porque podía pasar cualquier cosa, podía estar 5 puntos arriba, 5 puntos abajo, y eso estaba todo empatado. Entonces, ¿qué pasaba? Si tú lo hacías coincidir con la encuesta nacional, entonces la oposición ganaba por lo menos 110 diputados. Pero si tú sentías que el chavismo tenía la capacidad de movilización y maquinaria y que en esos lugares el chavismo iba a tener una ventaja por su propia capacidad de movilización, ellos podían haber ganado todos los circuitos empatados y eso te ubicaba las proyecciones más cercanas a 96 diputados. En todo, de nuevo, ganando la oposición. Pero, oye, con diferencias importantes. ¿Qué ocurrió? No es que el chavismo no movió gente, claro que movió gente, hizo un esfuerzo gigante de movilización, acarreo, alargaron el periodo, hicieron de todo. Pero ¿qué ocurre? Como la participación fue tan grande, tú diluyes el impacto de la movilización inducida. O sea, la movilización inducida te puede cambiar una elección. Cuando hay alta tensión. Si los votantes son muy pocos, entonces, Así es. claro, cualquier cosa cambia el resultado. Pero cuando votan 74%. Que nunca habíamos tenido una participación de esa naturaleza. Para una elección parlamentaria, no. jamás. ¿Y en el presidencial cuál ha sido la más alta? No, tú sí tienes más, tienes 80 casi, ¿no? 80, casi 80%. Pero en parlamentarias nunca había habido eso. No, este es el récord histórico de participación. Guinness, porque al final eso también te mide, y ese es un primer mensaje. La gente quiere cambio. Incluso el que vota por el chavismo también está esperando un cambio. Y yo creo que la participación está diciendo que el país quiere la reinstitucionalización. O sea, la gente, quizás en tu pregunta de por qué votaron porque están bravos, votaron porque su calidad de vida se redujo, votaron porque la inflación es la inflación más alta del mundo, votaron porque haces horas de cola o le tienes que pagar un bachaquero. Y cuando el presidente responde que esto es culpa de la guerra económica, el presidente hace una lectura terriblemente negativa. Pero fíjate, Luis Vicente, ahora con esta mayoría que obtiene la oposición, con esta mayoría calificada que obtiene la oposición, pasa también a ser vista como parte de los responsables de tomar medidas. O sea, mucha gente no entenderá que hay competencias de Poder Ejecutivo, otros de la... Eso va a depender de cómo se plantee la relación entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Si es una peleadera constante, van a terminar siendo culpables los dos. Ahí viene el gran tema. Es decir, cuando yo decía que el presidente comete un error, cuando repite la misma argumentación discurso, que no le sirvió electoralmente. La misma argumentación de la guerra económica con la que perdiste. Tienes 70% de la población que no cree en la guerra económica. Y el 30% que te cree, no cree que has sido capaz de resolverlo tú. Con lo cual el presidente Maduro no tiene nada que ganar con la guerra económica. Porque o no te creen, o los que te creen que tú eventualmente ya no eres capaz de resolver esa guerra. Es decir, el presidente Maduro es la única persona, en mi opinión, que ha inventado una guerra que perdió. Ahora, en las conversaciones que tú tuviste en algún momento con el presidente Maduro, ¿hablaste de guerra económica con él? Tú sabes que sí, pero creo que es importante que el presidente Maduro estaba claro de que en Venezuela había que hacer modificaciones importantes en la política económica, que había que negociar y modificar los temas cambiarios, que había que incrementar el precio de la gasolina. Es decir, pero Mosca, no es una conversación privada conmigo, es una... básicamente el presidente Maduro ha dicho eso.
abiertamente en aquel momento. Pero también lo dijo Merentes, sentados con José Vicente Rangel, como lo dijo Ramírez en Londres frente a los inversionistas, como lo dijo el ministro Marcos Torres en el Banco Interamericano de Desarrollo en Brasil el año pasado. ¿Y quién le metió el palo a la carreta para que no avanzaran esos cambios? Yo creo que aquí hay varios elementos y esa es la oportunidad de cambio que hay ahora. El primero es el costo político. Yo creo que les dio miedo avanzar con medidas económicas que son muy costosas desde el punto de vista político, teniendo la popularidad muy deteriorada. Entonces, no tenías el patrimonio político para avanzar en unas medidas que son hipercostosas. Y no corriste a la ola a tiempo, y cuando fuiste a correr te quedaste en mitad. Claro, por otro lado, tú tienes un segundo problema. El segundo problema importante era, oye, tú tienes unas radicales al interior del chavismo que no les gustan las medidas de ajuste o estabilización. Entonces tú no tenías la fuerza para impedir una división y siendo pequeño, una división es mortal. Entonces tú tuviste que negociar internamente con tus propios radicales. Y el tercer elemento son los beneficiarios. El país no. El país se destruye con una política de intervencionismo y control absurda, sin negociación y sin incorporación. Pero hay unos actores que se hacen muy ricos y muy poderosos. Y esos actores que se hacen muy ricos y muy poderosos bloquean también la ejecución de cambios. ¿Cuán fuerza tienen esos actores ahora? Bueno, no, esos actores siguen siendo muy fuertes, pero ahora tienes una posibilidad distinta. Fíjate, el hecho de que la asamblea sea una asamblea opositora cambia el juego de una manera muy importante. Primero está el tema político. El tema político es un impacto. El presidente Maduro es impactado por la derrota, no importa cuántos discursos dé en estos próximos meses. Tú te impactas, no hay forma que no. Eso ha ocurrido siempre. Yo estoy seguro que cuando nosotros salgamos a la próxima encuesta, ¿cuál es la hipótesis de salida? Sin verla, ¿qué va a caer? Que el presidente Maduro va a caer en popularidad, que el chavismo va a estar golpeado después de una derrota, porque el venezolano además se mueve ganador muy rápidamente. Por lo tanto, la oposición tiene ahora una oportunidad ahora de capitalización de ese triunfo. Pero ese no es el problema más importante. El problema más importante es que también se fractura internamente dentro del chavismo. Hay fracturas. Ahora, ¿qué oportunidad existe? La oposición. La oposición entra con un mandato de la población. ¿Y cuál es el mandato de la población? Cuidado, te equivocas, porque la gente no te está mandando a cambiar a Maduro, ni a sacar el gobierno, ni desesperados por un referéndum revocatorio. Mira, ¿tú sabes qué decía la última encuesta? La última encuesta de análisis antes de la elección. ¿Tú sabes cuántas de las cosas que la gente pensaba que debía hacer de inmediato el Congreso? ¿Tú sabes dónde está el referéndum revocatorio? Tenía 8% y era la séptima solicitud. Es decir, eso no estaba en la mente. Mosca, es distinto. Si tú preguntas a una gente que está brava si quiere revocar un presidente, a lo mejor te dice que sí. Pero ¿qué estaba buscando? Que resolvieran sus problemas. La gente tiene hoy la necesidad de que se sienten y que vean cómo es que van a resolver el problema de que no hay huevo, o que no hay azúcar, o que no hay repuestos, o que peor, no hay medicinas. Entonces, no me vengas con un debate político. Te corrijo, político. el cartón de huevo en Katia había, pero 1.200 bolívares. Bueno. Lo vi, Sí, no me lo contaron. también, Vamos a la pausa, ya repuesto, venimos con Luis Vicente León.